Elecciones sangrientas en el Ecuador. La violencia se apodera. Hola a todos, soy Francisco Arzacampa y esto es Velum Artis, actualidad militar y geopolítica. Por desgracia, hoy vamos a hablar de cómo un país, un pequeño país, se convierte en uno de los países más pacíficos de América en uno de los más violentos, con la mayor tasa de criminalidad que supera en algunas ciudades a la famosa Ciudad Juárez de México. Vamos a hablar de Ecuador. Para ello contamos con la ayuda de nuestro experto en geografía del crimen, José Ignacio Montero Vieira. Como siempre os digo, si os gusta este programa, dar a me gusta y dejar un comentario. Y ya comenzamos este programa con José Ignacio. Hola José Ignacio, ¿qué tal? Hola Francisco, pues nada, aquí estamos de nuevo. Pues vamos a, por desgracia, hablar de otro país hermano, esta vez Ecuador, en el que muchos españoles tienen nacionalidad también ecuatoriana y muchos ecuatorianos vinieron en aquellos momentos de crisis económica del 2000 a vivir a España y ahora son también españoles, y algunos de ellos había vuelto en un momento en el que se había, así a principios de los 2010 o por ahí, me acuerdo, de un regreso de gran número de ecuatorianos a su país porque había habido un repunte económico y ahora la violencia económica destruye toda esa posibilidad, ¿no?, de vivir bien en un país que, por ejemplo, mi sobrino estuvo allí casi un mes por temas de cosas de amores y estudios, y me dijo que era un país muy tranquilo, que había recorrido todo el país y ahora es una locura ir allí a recorrer ningún territorio, ¿no? ¿Cómo un país puede caer tan rápido, no? Sí, no, totalmente. Yo creo que probablemente junto con Chile podría ser, incluso Perú en cierta medida podría ser de los países más estables en todos los ámbitos. Pero sí, o sea, realmente creo que desde más o menos 2016, 2017, yo creo que ya la cosa se empieza quizá a deteriorar en otros ámbitos que no son la seguridad, más a nivel político, más a nivel económico. De hecho, desde 2017 Ecuador está como en una especie de estancamiento económico. El tema del COVID obviamente no le ha beneficiado para nada. Y luego, pues, producto de ese estancamiento de la economía, también fruto de reformas fallidas, producto bueno, pues de esa debilidad del Estado, pues los grupos de crimen organizado que son expertos en esto, pues han aprovechado y han visto el campo abierto y han aprovechado la ocasión. Pues tenemos un país, ¿no? Ecuador, para que nos hagamos una idea, así a grosso modo, las cifras son 18 millones de habitantes, más o menos, teniendo en cuenta también que tiene parte de la población a lo mejor en el extranjero. Una superficie de 250.000 kilómetros cuadrados, más o menos, que nos hagamos la idea, en la mitad de España. Y lo que sí que diferencia grandemente en proporción, no es la densidad de población, aunque es verdad que están concentrados en ciudades. Un elemento que nos da un puesto interesante para entender todo esto es el PIB de poder adquisitivo. Andamos entre $14.000, pero el PIB nominal, que es coger el PIB en dólares y dividir la población, nos sale solamente $7.300. Esto indica que es un país, bueno, con necesidades económicas acuciantes, sobre todo, como siempre, de reparto de la riqueza, lo que está siempre en el sustrato, ¿no?, de este crimen cuando se descontrola. Parte de la población ve solo en la criminalidad una salida, ¿no? No estoy justificando, estoy explicando. No, sí, yo creo que ahí no estás justificando nada, simplemente yo creo que lo estás explicando muy bien, que bueno, cuando la gente no tiene posibilidades de salir adelante, se te plantean dos caminos. Uno es irte, lo cual también implica dinero, implica también tomar una serie de decisiones, pero el que no pueda o no quiera por algún tema familiar, pues se queda y bueno, el crimen organizado realmente paga bien. En otros ámbitos probablemente no te ofrezcan buenas condiciones, pero en el ámbito económico sí, y no deja de ser una oportunidad para
para muchas personas. Al final, quizá no tanto en el caso de Ecuador, quizá lo vemos más en el caso de México, como hemos hablado otras veces, pero ahí es donde entran esos grupos a sustituir algunas de las funciones que debería de cumplir las instituciones de turno y que no lo hacen. Entonces, pues en el empleo lo mismo. Aquí, cuando hablamos de esa inmigración, hay que recordar que también emigran las personas legales, muchas de ellas, y también las bandas criminales, ¿no? Y esto es importante que lo entendamos en cuanto a, primero, que de Ecuador salieron grupos criminales. Uno de ellos es los famosos Latin King, que en España se convirtieron en un peligro en muchos barrios, sobre todo atrayendo a parte de la población de origen ecuatoriana, los jóvenes, ¿no? Que se encuentran fuera de su entorno, y las bandas saben muy bien cómo acoger a adolescentes, ¿no? Y convertirlos en parte de un grupo y así cubrir sus necesidades sociales, a cambio de que ese grupo es un grupo criminal, ¿no? Eso que los Latin King hacen aquí en Europa, en España, lo vimos también en el caso de las maras en Ecuador, ¿no? Los salvatruchas, que lo hicieron muy similar, pero al revés. Nacen en Estados Unidos y cuando vuelven a su país, ¿no? A Salvador, se convierten en un grupo criminal. Aquí los Latin King es al revés. Ya estaban en Ecuador y se crean fuera, ¿no? Aquí hay mucho que contar y mucho que explicar. Y también hablamos de cómo las franquicias, ¿no? De los cárteles de México, en los programas que hicimos sobre México, ya hablamos de que se exportaba su forma de trabajo y también sus conocimientos criminales a otros países. Y habíamos comentado ya el caso de Ecuador, y lo íbamos a hacer el programa sobre Ecuador ya hace tiempo, pero por desgracia, ¿no? Un asesinato de un político para estas elecciones del domingo 20 de agosto sacó al candelero, ¿no? A Ecuador y la criminalidad, ¿no? Podemos un poco intentar explicar la situación en la que estamos, ¿no? Es decir, que estamos en las elecciones en la que se mató a un candidato electoral, ¿no? Es el primer candidato electoral que fallece, ¿no? Digamos, presidenciales. Sí, claro. A ver, bueno, todo esto empieza con el decreto de elecciones que lleva a cabo el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, el cual venía de estar recibiendo acusaciones de malversación de fondos, de corrupción, y en vez de afrontar su responsabilidad y someterse a la justicia, bueno, pues decidió activar un mecanismo que se llama la muerte cruzada, por la cual si él alega una razón de peso para el país, algún tipo de crisis política, pues en este caso tanto la Asamblea como el Poder Ejecutivo se disuelven y van a elecciones. En este caso hay que recordar que las elecciones son para elegir un nuevo presidente, pero para rematar, digamos, lo que queda vamos a decir, de la legislatura de Guillermo Lasso, es decir, que va de 2021 a 2025. Es decir, que el presidente o presidenta que se elija ahora va a ser para 1 año y medio. Eso para empezar. De hecho, cuando citas eso, que te interrumpo, cuando citas esa convocatoria de muerte mutua, ¿no? Es decir, que se cruzada, que se mata, digamos, la Cámara Presidencial y la Legislativa, sí. Lasso, en uno de sus discursos, viene a decir que la Asamblea Legislativa es no legislativa, es decir, en vez de aprobar leyes, desaprueba las ya aprobadas, ¿no? Es decir, ahí hay un problema que se produce en muchos países en los que el presidente es elegido de una vía y el legislativo de otra. En España, como nosotros hacemos un sistema indirecto, a veces no entendemos lo que sucede en otros países. En España, normalmente, y suele ser el caso siempre por un tema matemático, el presidente es elegido por los diputados. En los países que es presidencialista tienen una vía de votación al presidente y otra a la Cámara Legislativa, y muchas veces no coinciden las mayorías en estos casos, ¿no? Y aquí es el caso. Sí, exactamente. Y bueno, digamos que estas elecciones se han visto marcadas por la violencia. Una violencia que ya viene desde hace varios años, es decir, esto no es algo que ha surgido. Lo que pasa que, como veníamos hablando, Ecuador pues era un país tranquilo, era un país que uno no vinculaba con determinado tipo de violencia, y la violencia pues se ha presentado, digamos, de
de mala manera en estas elecciones, primeramente con el asesinato del alcalde de Manta, ¿vale? Es una de las principales ciudades de Ecuador. Agustín Intriago, de un partido local, que es Mejor Ciudad, pues digamos que, bueno, creo que finales de julio, fue asesinado a tiros. Entonces ahí ya tenemos el primer homicidio en campaña electoral de un político, en este caso, como vemos, de un partido, en este caso, local. Posteriormente, digamos, el asesinato que quizá más conmocionó fue el de Fernando Villavicencio, que fue asesinado igual a tiros a la salida de un mitin electoral en el norte de Quito. Pues en este caso iba saliendo, entró al coche y en ese momento parece ser un grupo de personas, pues abrió fuego contra él y lo asesinó. Él era candidato a la presidencia por el partido de Movimiento Construye y bueno, pues en ese momento, pues digamos, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decreta un estado de excepción por 60 días. Eso, claro, llega mucho a oídos de la prensa y de los medios internacionales, pero ya hablaremos después. El tema de los estados de excepción no han sido algo novedoso, es decir, ya llevamos varios años, incluso con el expresidente anterior, Lenín Moreno, decretando estados de excepción, bien en parte del territorio nacional o bien en todo. Y lo último que se ha producido en la campaña, pues ha sido el 14 de agosto, el asesinato de Pedro Briones, que era miembro del partido de Revolución Ciudadana, que está, digamos, es el partido de Luisa González, que es la candidata presidencial de este partido. Entonces, como vemos, pues ha habido diversos homicidios que han venido a salpicar bastante pues esta campaña electoral y, sobre todo, no sabemos todavía en qué medida alterar los resultados. Quizá quien fuera a votar a Fernando Villavicencio ahora vota a otro o bueno, pues las dinámicas que pueda haber por debajo, ¿no? Hay que recordar que Luisa González, digamos, es la candidata, ¿no?, de Correa, que es el presidente, digamos, más famoso, ¿no?, que tuvo Ecuador en esa, a lo mejor antes de ese cambio de gobierno que hubo, y digamos fue condenado por corrupción, se inhabilita para cargo público y creo que está exiliado en Bruselas, si no me equivoco. Sí, que ahí hay una foto aquí de un libro que presentó de cómo es Ecuador, de república bananera a no república. Es su libro y la realidad, que no sé si lo dice o no, pero acierta en que Ecuador, por desgracia, va a ser un estado fallido, si no ya tiene muchos elementos que vimos también en el caso de México, como la violencia, el no control, ¿no?, del monopolio de la fuerza por parte del Estado es uno de los síntomas. Vamos a intentar dar explicaciones un poco a todo lo que está sucediendo, y yo creo que podemos empezar, ¿no?, por Correa, ¿no?, que es digamos, fue el icono, ¿no?, muchas veces de estos movimientos populistas, ¿no?, podemos definirlos así, que aparecieron en los 2000, ¿no?, en América. Y Correa, sin meternos en economía y eso, sí que tuvo ciertas políticas en materia de interior, ¿no?, en materia de temas de seguridad, como fue la legalización de los Latin King y de los choneros, ¿no?, convertirlos en asociaciones. Vale, es cierto que a lo mejor eso no era una buena idea, pero no se dio, no triunfó, porque aparte en las cárceles ahí es donde se produjo un poco un dejar hacer, ¿no? Es decir, algo que en Europa a lo mejor las cárceles, la estructura que tienen nuestras cárceles, que para algunos los critican por ser hoteles, ¿no?, casi de celdas como máximo 2 personas, 3 personas, evitan lo que es una cárcel, digamos, de estas de América Latina, ¿no?, en las que son como naves industriales, en las que hay 100 personas, 200, todas juntas, y como
en el siglo XIX se dieron cuenta, esas cárceles solo llevan a más crimen, ¿no? El concepto de celda, para cumplir una condena, se llegó a la conclusión, porque en las cárceles del siglo XIX los criminales se unían a otros criminales y lo que hacían allí era organizar crímenes, y en Estados Unidos surgió la idea de que la única forma de reflexionar sobre el mal era estar en solitario, en una celda. Bueno, se dieron cuenta que se enloquecía la gente y volvieron a pasar a celdas un poco de 2 personas o 3 y patios, ¿no? Pero bueno, el concepto de esa cárcel que tenemos en América, Hispanoamérica, de cárceles con demasiada gente, ¿no? Todos metidos, hacinados, dio lugar a algo que es muy llamativo, ¿no? Que es las bandas criminales carcelarias, ¿no? Es decir, ya no son bandas criminales como los Latin King, que eran de las calles, ¿no? Sino empiezan a surgir dentro de las cárceles grupos criminales que dirigen el crimen fuera de la cárcel, ¿no? Es decir, la cárcel es el núcleo de su fuerza. Y ahí uno de los bandas más importantes son los choros, ¿no? Los chonos. Los choneros. Los choneros, justo. Los es choneros. que me viene Choni a la cabeza en España, que no tiene nada que ver con Choni, pero que me queda tan mal. Choni en España, si no sabéis los seguidores de América, es como alguien muy hortera, no sé cómo se puede decir en América Latina, no sé, una persona, no sé, escandalosa, llamativa, ¿no? Y esto de chonero viene porque el creador de esta banda o organización era de un pueblo que se llamaba Chono, ¿no? Me parece, o Chono, o así. Sí, a ver, en el caso bueno, voy primero con el tema de las cárceles porque me parece muy interesante, y es que o sea, la delincuencia no acaba muchas veces cuando el preso, el líder, el lugarteniente o quien sea entra en la cárcel. La cárcel al final pues es un lugar donde están obligados a estar, pero eso no quita que ellos puedan seguir al frente de la organización, seguir dando directrices y, por supuesto, imponer su ley dentro de la propia cárcel. Toda esa situación que tú describías antes de hacinamiento y demás, pues va acompañada de pues, tener que pagar hasta por el colchón que utilizas, y si no tienes dinero, pues no duermes en colchón, o incluso el propio espacio, que como que lo tienes alquilado, o sea, sí, que no es como una cárcel que a ti de aquí de España, que te asignan una celda y tú sabes que esa es tu celda y ahí son tus cosas. No, aquí es todo más salvaje, y por desgracia viene creo a demostrar las carencias que hay concretamente en el asunto penitenciario, falta de agentes, situaciones muy, muy deplorables, y sobre todo pues un fracaso en el modelo de rehabilitación, no del modelo en sí, sino de que no se pueda aplicar en condiciones, y lo que tú comentabas, pues lo único que consigues es que el delincuente se asocie con otros y que al final pues digamos, los beneficios que tengan fuera de la prisión los importen dentro de la prisión y vivan dentro como, bueno, con la limitación del movimiento, pero con los mismos lujos que fuera. En el caso del panorama criminal en Ecuador, mayormente se compone de múltiples grupos criminales que van desde dedicarse al microtráfico de droga, al por menor, digamos, a lo que es el narcotráfico, el tráfico de personas, minería ilegal, extorsión, asesinatos por encargo, etcétera. Ahí destaca, como tú has dicho bien, los choneros, luego también de los choneros precisamente surgen los lobos, y digamos yo destacaría más bien estos. Luego hay una constelación más de organizaciones criminales, pero realmente ya es un poco lo que pasa en México y en otros países, que es ese proceso de fragmentación. De hecho, ahora actualmente los choneros pasan por una situación de debilidad porque hay subgrupos de ellos. Los chonero killers también. Sí, en este caso son esos subgrupos que atacan a la estructura principal buscando pues más poder, más influencia, y luego muchas veces es que este tipo de subgrupos tienen unas lealtades muy volubles, es decir, que, me lo invento, los choneros y los lobos están enfrentados en Quito, pero luego en
en la provincia de Esmeraldas, por lo tanto que son aliados. Me lo estoy inventando, por poner un ejemplo, pero es que luego ya las lealtades son eso, son muy volubles. Entonces, me quedo con estos dos principalmente porque son los que tienen conexiones o que actúan como subcontratas de los cárteles mexicanos. En este caso, se asocia a los choneros con el cártel de Sinaloa. Y en este caso los lobos se los asocia más con el cártel Jalisco Nueva Generación. De hecho, se supone, no está confirmado, pero tanto los lobos como otros subgrupos que se han aliado se hacen llamar la nueva generación en relación al Jalisco, cártel ¿no? Jalisco Nueva Generación. Al final son, como digo, subcontratas de estos grupos más grandes, más principales. Luego también está por ahí grupos relacionados con la mafia albanesa y demás, pero bueno, principalmente yo diría que están más los cárteles mexicanos. Pero bueno, un poco esa ola de violencia y esa ola de inseguridad en las cárceles, yo creo que eso se empezó a ver en 2020, 2021, a partir del momento en el que se empezaron a registrar motines. No he contabilizado los motines, pero sí más o menos en cuanto a víctimas. De entonces a ahora estaríamos hablando de más de 400 víctimas en los múltiples motines que ha habido. Y de hecho el último ha sido en el veintitantos de julio, con un motín en la penitenciaría del Litoral con más o menos unos 30 fallecidos. Entonces, ese ambiente que había en las cárceles de enfrentamiento y de lucha, yo pienso en este caso que se ha extrapolado afuera de la prisión y que esas luchas también están dándose ya no solamente ni en las zonas relevantes para el narcotráfico, todo lo que es el norte de Ecuador, la provincia de Esmeraldas, todo lo que es el litoral, Guayas, que es donde está Guayaquil, y luego el sur, la frontera con Perú, sino ya otras partes que quizá para el tema del narcotráfico no son tan fundamentales. Y el grado de violencia, ¿no? Con decapitaciones, cuerpos colgando de puentes, etcétera. Al estilo mexicano completo, de sus mejores momentos. Sí, o sea, por desgracia, a ver, no es algo propio de México, pero sí que podemos decir que se mexicaniza ese estilo de violencia, de la comunicación, de los mensajes, incluso con el asesinato de Fernando Villavicencio, lo hablábamos antes de empezar, a día de hoy yo creo que la autoría no está del todo clara, porque hubo reivindicaciones de algunos grupos, pero, por ejemplo, en una de las reivindicaciones vemos esa imagen típica de los vídeos de los cárteles mexicanos de encapuchados con armas largas, etcétera, frente a una cámara transmitiendo un mensaje. Ahí tenemos a los lobos, a los presuntos lobos, ¿no? A los lobos encapuchados, que son los que dicen que fueron ellos los que asesinaron al candidato presidencial. Por no cumplir sus promesas o por no sé qué decían así. Y después... Sí, como diciendo, te hemos pagado, tú no has cumplido, pues... Porque unas promesas, por ejemplo, que tenía este hombre, parecía en su mensaje electoral un poco hacer un Bukele, ¿no? Allí en Ecuador. E incluso tenía una propuesta de una cárcel en mitad de la jungla, en la que solo se pudiese llegar con helicóptero, para dejar allí a los reos más importantes, ¿no? De hecho, después, ese mismo día, casi, sale otro vídeo, también en redes sociales, en la que otros lobos, en este caso lobos blancos o lobos albinos, ¿no? Salen totalmente desarmados, diciendo que ellos son los verdaderos lobos y que actúan mostrando su rostro. Que no se tienen que cubrir la cara. Y que ellos no tienen nada que ver con la muerte de... Por eso te decía que no queda del todo claro y luego el propio Fernando Villavicencio, él ya había comentado que había sufrido amenazas por parte del líder de los choneros que está en la cárcel, que se llama Fito, y que estaba amenazado por parte de esta persona, ¿no?
También vi un vídeo hace unos días donde aparecía precisamente este tal Fito. No sé muy bien cómo fue la parafernalia de ese vídeo, pero salía rodeado con varios de sus hombres, con armas y poniéndolas encima de una mesa, como diciendo que estaba haciendo un llamamiento a los otros grupos a dejar ya los enfrentamientos, ayudar a pacificar el país, etcétera. Pero vamos, como te decía, no veo claro a día de hoy la autoría de este homicidio, porque luego al final, pues lo que suele pasar tiene sus derivadas. No era uno de los candidatos con más posibilidades de ganar, pero bueno, tenía su porcentaje de apoyo. Esa gente ahora, ¿a quién va a votar? ¿Va a mantener el voto? ¿Va a cambiarlo a otro partido? Y sobre todo, creo que este asesinato, que por supuesto es una desgracia humana como los otros que hemos comentado, creo que favorece más aún el perfil de la mano dura. No quiero decir el perfil Bukele, porque veo que es como que llama mucho la atención y demás, el modelo Bukele, como que ahora está muy manido ese término. Para mí el modelo Bukele va más allá de la mano dura, porque en El Salvador ya había habido mano dura, pero bueno, mano dura en relación a macrocárceles, más recursos para la policía. Entonces, este clima, estos asesinatos favorecen este tipo de candidaturas. El propio partido ya tiene un reemplazo que se llama, espera, que lo había encontrado aquí, se llama Zurita, y aparece en las ruedas de prensa en la que fue nombrado candidato, un poco para que lo veamos, con un chaleco antibalas de la policía, sale en todo el rato con ese chaleco antibalas, por el nivel de peligrosidad que tiene su candidatura. Claro, es cierto que ya hubo intentos contra otros candidatos de su partido, por tanto, claro, esto... yo ya te lo dije antes, que como estamos hablando de unas elecciones que sería solo casi un año el resultado, hay que ser muy valiente, ¿no? Y hay que reconocer que no aseguro perder, porque no es un partido que tenga posibilidades, este hombre Zurita se está atreviendo a mucho. Es que hay que también destacar otra cosa, es que Fernando Villavicencio, más que político, quizá era periodista, y periodista de investigación. Entonces este señor fue bastante crítico durante el gobierno de Correa. Lo acusó un poco el delito como corrupción, tema de malversación, y fruto de esas críticas, creo que incluso llegó a pasar unos 18 meses en la cárcel, si no me equivoco. Y precisamente unos días antes de ser asesinado dijo que tenía una investigación que la iba a mostrar, qué tal, pero no se sabe exactamente de qué era esa investigación ni a quién implicaba. Pero sobre todo yo creo que más que político, que también, yo creo que hay que destacar ese carácter periodista que ya sabemos que en el contexto iberoamericano ser periodista es una profesión quizá más de riesgo que la de ser policía. Mira, una cosa, hablando de profesiones, ¿no? Acabo de descubrir que el Fito, el de los choneros, es abogado. Bueno, no es... Ya sabes, las leyes ya... No sé hasta qué punto acabó la carrera o no, pero sí, dicen que es abogado. Para que veamos que no todos son gente chunga, digamos, de barrio pobre y sin estudios, ¿no? Pues mira. Algo que es importante enlazar es la importancia que tiene el narcotráfico en todo esto. Es decir, todo esto, que es un país que, digamos, que era tranquilo, que en los años 80, ¿no? y 90, cuando el gran boom de los cárteles de colombianos había pasado desapercibido porque la producción de sustancias psicotrópicas en Ecuador era muy pequeña comparado con lo que se hacía en Ecuador, en Perú. Pero claro, el control que se está haciendo cada vez más exhaustivo de las rutas colombianas hace que se preste atención, ¿no?, a Ecuador como punto de salida de estos productos, ¿no? Sí, a ver, en este caso, claro, para que Ecuador llegue al punto donde está, yo creo que hay que destacar
un poco pues varias situaciones que han confluido en más o menos en tiempo y en lugar. Como hemos dicho, Ecuador desde 2016, 2017 ya viene sufriendo un estancamiento a nivel económico. Luego, pues a nivel político ha habido, quizás no el vaivén de presidentes que ha habido en otros países, pero sí que ha habido ciertas tensiones, reformas fallidas, Correa exiliado en Bruselas, Lenín Moreno que duró bastante poco, luego Guillermo Lasso. Es decir, ha habido, digamos, una cierta inestabilidad a nivel político, a nivel institucional, y luego eso unido a que todo esto al final se extrapola pues, a la propia sociedad, a las inversiones que se puedan realizar en el país, a esa situación económica que venimos comentando que está estancada, pues se une a o se traduce todo en una debilidad institucional. Esa debilidad es aprovechada por, en este caso, los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación como, bueno, pues lo ven como el momento idóneo para convertir a Ecuador en ese punto estratégico en las rutas sobre todo de la cocaína. Claro, ¿por qué se convierte? Bueno, pues hay diversas razones más allá de las que ya hemos destacado, que yo creo que las que hemos destacado vienen a conformar un poco el panorama, ¿no? Uno de los elementos es, a nivel geográfico, la posibilidad de conectar Ecuador con Centroamérica o con México por avioneta o por barcos de forma relativamente fácil. No son distancias tan lejanas. Y luego, por ejemplo, sabemos que siempre la Armada de Ecuador pues, suele estar bastante ocupada con las flotas pesqueras ilegales chinas que se acercan a las Galápagos, etcétera. Entonces, eso da para un programa que tengo yo en mente. Estoy investigando sobre el tema porque esas flotas pesqueras chinas son Felipe sabe milicias pesqueras, así las milicias. No, es que están los pescadores y dentro de ellos van unos barcos de las milicias pesqueras que son como la quinta armada o cuarta armada china. La cuarta rama del ejército. Felipe es tu hombre. Pues nada, el caso es que, bueno, realmente hay un tema geográfico que hay que resaltar. En segundo lugar, algo que pasa bastante desapercibido, pero Ecuador es un país dolarizado. Es decir, a un cártel no le interesa acumular divisas o manejar divisas en las monedas locales que siempre tienen una mayor fluctuación, mayor debilidad, sino que lo que les interesa es manejar una moneda universal que se usa en las transacciones a nivel internacional y que es una moneda relativamente fuerte. Pero no es solo esto, es eso unido a una debilidad muy grande en cuanto a los controles, la supervisión por parte de las instituciones de Ecuador. En este caso, pues no se vigila, se aprovechan de la moneda que es fuerte, pues ahí lo tienes. Entonces, no, y te viene bien que vengan divisas extranjeras y tal, y entonces ni pregunta. Claro, pero el tema es que si Ecuador no logra revertir esa situación, corre el riesgo de, en un medio plazo, convertirse en una lavadora internacional de dinero, porque al final, bueno, pues tienes la posibilidad de directamente trabajar en una moneda que es muy fuerte y sabes que no hay controles, pues ya está, o sea, blanco y en botella, leche. Entonces, ese es otro de los elementos. Y yo sobre todo también destacaría en esa debilidad institucional de la que hablamos, obviamente todo ese panorama económico, social, por supuesto que contribuye a que Ecuador se haya sumergido en esta espiral de violencia, pero sobre todo también a nivel de seguridad, a nivel policial, sí es cierto que tienes en Colombia unas fuerzas de seguridad muy bregadas en las luchas contra la guerrilla, en las luchas contra los cárteles en los 80, 90 y los grupos actuales. Tienen muy buena inteligencia, es decir,
no haces muy buen negocio metiéndote ahí en Colombia pues a matar policías o soldados porque ellos ya están bregados en todo eso. Pero en cierta medida también, o sea, tienen sus organizaciones, tenían o tienen todavía a día de hoy Sendero Luminoso, pero claro, Ecuador ahí también es como una excepción, es decir, tiene unos puertos muy interesantes en la provincia de Esmeraldas, perdón, ay, Está Guayas, que está Guayaquil, sí, y en exacto, el Oro que está Puerto Bolívar. Y después tienen otro exacto, puerto, sí, Manabí, que es eso es, el puerto de Manabí. Manta. O sea, sí, exacto. O sea, me refería más que a Esmeraldas, que también Que también me tienes, quería está referir ahí. a Manabí, eso es. Hay una cosa, José Ignacio. Sí. El vídeo aquel, ¿te acuerdas aquel vídeo de un puerto pequeño en el que llegaba una lancha y mataba a todos los trabajadores del puerto? Fue aquí en Uf, Ecuador, si no recuerdo mal. creo que Era, sí. sí, 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 era un puerto que habían ofrecido un grupo narco que iba a ser su puerto. Sí, Se negaron los estibadores porque no querían meterse en crímenes y llegaron en una lancha y los mataron a todos. Y después salió el vídeo de los narcos yendo allí todos felices de su hazaña, ¿no? sí, 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 creo que sé cuál me dices, sí. Pues al final es eso, también es esa lucha por esos puertos, porque al final son claves, ¿no? Entonces, pues yo creo que el tema de la geografía, los puertos, la debilidad institucional, la situación socioeconómica, todas esas reformas fallidas, el tema de la dolarización, yo creo que conforma un poco el puzzle que explicaría pues por qué Ecuador está hoy en día como está. Y simplemente vamos a los datos. Si tú te vas a la tasa de homicidios, simplemente vete a 2020, tienes un 7,8 asesinatos, homicidios por 100.000 habitantes. El año pasado, 2022, ya era de 25 sobre 100.000 habitantes, es decir, se triplicó, incluso un poco más, situándose al nivel de países como México, Colombia, pero es que de lo que ya llevamos de año, ya va casi en un 20 puntos sobre 100.000 habitantes, con posibilidad de acabar en 40 homicidios por 100.000 habitantes, convirtiéndolo prácticamente en el país más letal en tasa de homicidios, no en homicidios absolutos, al nivel incluso de Venezuela, es decir, superando Honduras, superando eh, a la propia Venezuela y poniéndose en cabeza con estos asesinatos. Creo que el año pasado, cifras absolutas, hablábamos de 3.510 homicidios. Hablamos de un país, Ecuador, tú lo decías al inicio, 17, 18 millones de habitantes. España con 47. Yo sé que no está bien hacer este tipo de comparaciones, pero creo que España tenía menos de 100 Sí. homicidios. Es decir, es una situación fuera de control, ¿no? Aquí tenemos una tasa un poco para que lo veamos ahí, por ejemplo, a ver si lo puedo ver yo bien. Por ejemplo, Venezuela tiene una tasa de 40, que es una burrada. Sí, 40,4 o 4, algo sí. así. Y por ejemplo, México tiene una de 25, Con 2, sí. con 2, sí. Para que veamos un poco la idea. Y Ecuador ya supera a México. Está, digamos, el ranking en América es, Hispanoamérica es Venezuela, Honduras, Colombia, Ecuador, México y ya Belice. Claro que en Belice pueden ser pocos muertos al año, pero claro, estamos hablando siempre de un dato comparativo. Es decir, en este caso nos vamos a algo que es lo menos injusto, que es la comparación por 100.000 habitantes. Claro. No, totalmente. Bueno, ahí de hecho, ahí por ejemplo, si te das cuenta, no está metido el Caribe. Si te Sí, metes sí, sí. ahora, el Caribe está registrando unas tasas de homicidios bastante altas. Son cifras pequeñas, pero bueno, también es una forma de contextualizar. Es decir, si tú vives en una ciudad y hay 20.000 habitantes y hay 50 homicidios, pues no es lo mismo 20.000 habitantes que sobre 200.000. Pues no son cifras absolutas, pero ayuda a proporcionar en función de la población del país, pues
hace muy buena labor esta tasa, básicamente. Hay una tasa aquí que es del 2017, para que nos hagamos una idea. Por ejemplo, España tiene una tasa de 0,7 por cada 100.000 y el país Luxemburgo un 0,3 cada 100.000 y el país europeo que más tasa de homicidios tenía en el año 2017 es Rusia con 9,2 homicidios por cada 100.000. Vamos, casi todos los países de la Unión Europea rondan eso, el 2 al 0, algo. Exactamente. Sí, y al final yo creo que esto... Y Ucrania era el segundo que más. Era Rusia 9,2 y Ucrania 6,2. Sí, pues para que veas, en fin, es un poco desgracia todo esto. La desgracia también son estas elecciones, porque lo que yo me planteo es qué vas a poder hacer en un año y medio. Y lo que yo me temo es que quizá este año y medio sea una campaña larga para las siguientes elecciones. Uh-huh. Y por lo tanto, quizá el candidato que salga procure mojarse poco, o quizá tomar medidas más de cara a la galería que medidas con algún fundamento. No lo sé. Hay que seguir pendiente, pero muchas dudas se generan. Pues hay que estar ahí atento, sobre todo más que en sí a las elecciones, que está importante. Yo no quiero hacer un canal de política, pero sí canal que tenga que ver con la geopolítica y en este caso con la seguridad, ¿no? Es decir, esto es un canal militar y también de seguridad. Al final la diferencia es un poco el concepto, es decir, ambos dan seguridad, la policía y el ejército, y es lo que yo intento reflejar en estos programas vinculados un poco al narcotráfico. Al final, en el programa que hicimos juntos, el primero que hicimos juntos, que se llama Militarización, ¿no? de la sociedad, ¿no? Un poco cómo los ejércitos se están apoderando de muchos países hispanoamericanos para dar seguridad a la población, ya que la policía no puede. En Ecuador, no sé hasta qué punto, pero por ejemplo en Honduras ya están comentando también imitar un poco el sistema de su país vecino, Salvador, y hacer que las cárceles ya sean llevadas por el ejército, no llevadas por la policía. No sé si yo viendo los vídeos que vi aquí en Ecuador, aparecen ya militares en algunas cárceles, en los motines que hay, pero hay, digamos que sigue siendo policial. En breve... A ver, lo que ocurre, sí, en efecto, es, como digo, toda esta situación lo que promueve es esas medidas de mano dura que creo que la población reclama. No necesita la población. Yo creo que muchas veces la propia violencia se simplifica hasta el punto de que no se abordan las causas, o sea, el origen, la raíz. Es decir, la cuestión no es mano dura, no es, como decretó en abril el presidente Lasso, que la gente pueda llevar armas por la calle. El tema es que hay una corrupción institucionalizada, que hay un deterioro de la situación socioeconómica, que hay que afrontar una reforma del sistema judicial y penal, que hay que abordar el tema de las cárceles. Es decir, hay una serie de problemáticas. No es todo policía, ejército y demás. Yo aquí, ya un poco por terminar, sí quiero hacer como un llamamiento, y es que realmente desde España y desde Europa nos debería de interesar más la situación de Iberoamérica, porque al igual que esto lo hablo mucho con Felipe mira mucho al Sahel. Veamos actualmente con el golpe en Níger y demás, todo lo que está pasando y qué derivadas puede tener eso para estos propios países, pero también para nosotros. Pues lo mismo en el contexto iberoamericano, es decir, teníamos Chile, teníamos Ecuador, países con relativa prosperidad, con relativa tranquilidad, pero vemos que Chile ya tiene incluso más, que luego muchas veces en la comparación con Argentina, Argentina la ponemos en una muy mala posición, pero por ejemplo tiene menos tasa de homicidios que Chile.
Chile también está empezando a sufrir un poco más los niveles de violencia. Entonces, si la situación en Iberoamérica se deteriora y se descontrola, eso también puede tener ciertas implicaciones para nosotros. Entonces, yo creo que eso es algo que habría que abordar. Mira, hay una cosa que yo voy a decir que a lo mejor es impopular, pero bueno, es que es así. En los países en los que crece la criminalidad, ¿no? También se producen momentos paralelos de protestas civiles, ¿no? En los que la violencia está bien vista y aunque parezca algo que es normal, revolucionario y está bien desde el punto de vista político, pone en tela de juicio una cosa que es muy importante, que es el monopolio de la fuerza por parte del Estado. Y no sé por qué, pero a veces en los países que hay estos movimientos de protesta, y en Ecuador pasaron mucho en el año 2020, 2021, también los criminales se apoderan de esas situaciones y comienzan también a generar violencia callejera. Esto me recuerda un poco a las protestas en Francia, en la que está vinculado también con ciertos elementos de delincuencia, ¿no? De robo, de pillaje. Al final de todo esto es el monopolio de la fuerza del Estado se pierde, el Estado es incapaz de tomar el control, liberaliza a lo mejor la defensa. En Ecuador se está produciendo eso de entrega de armas o permitir las armas en las calles. La gente se está blindando sus casas, ¿no? Poniendo rejas, cámaras, convirtiéndose... Sí, exactamente, está pasando lo mismo en Ecuador, es decir, la fisonomía de los barrios también va cambiando con lo que llaman la bunkerización. Claro, y todo eso, claro, lleva al final que la gente comienza a buscarse la solución a sus problemas por separado, ¿no? Es que la seguridad en ese contexto tú la ves como algo individual, como algo no individual, como algo colectivo, es decir, con el resto de los vecinos, pero ya no confiando quizá en la policía, sino pues ya confiando más en ti, en tu capacidad. Claro. Y al final todo esto lleva consigo a poner en tela de juicio el monopolio de la fuerza, ¿no? Y eso implica que los que sí creen en eso abogan por la militarización, que es la forma más radical de monopolio de la fuerza del Estado, ¿no? La policía tiene bisturís, como me contó una vez un militar, pero el ejército no tiene bisturís, ¿no? Y tiene directamente explosivos, ¿no? Y eso lleva un poco a la peligrosidad de esa escalada, ¿no? Esa escalada que se está produciendo en muchos países hermanos en América, que también estamos viendo en el fondo en Francia en algunos momentos, ¿no? Pero bueno, lo asocio solo eso un poco a la violencia, ¿no? Sí. Al visto bueno de la violencia como causa, ¿no? Y también aquellos que intentan dar una explicación a la violencia basado en los problemas sociales, ¿no? Que es cierto, sí, pero no siempre. Es decir, no siempre los criminales son pobres. Lo acabamos de ver con el jefe de los lobos, de los choneros, que era abogado, ¿no? Exactamente. Pues nada, habrá que seguir dándole seguimiento al tema y, bueno, pues si hay novedades o esto evoluciona, pues estaremos aquí para volverlo a abordar. Sí, esperemos que no haya otros asesinatos presidenciales, pero hay que recordar que hay un elemento que se nos olvidó citar de todo esto, que cuando hablábamos de la violencia, no era solo violencia entre los grupos criminales, ¿no? Que es lo normal, sino ya es violencia en las calles, ponen explosivos en los edificios. No hace mucho, no sé si fue en Guayaquil, pusieron 5 bombas en viviendas de gente, digamos, no metido en los narcotráficos, ¿no? Y también ya matan a policías por las calles que están patrullando como grupos terroristas. Es decir, no es solamente violencia criminal entre ellos, o incluso para justificar lo que es la nueva vía de financiación de muchos grupos criminales, que es la extorsión, ¿no? Es decir, no estamos extorsionando a un tendero. Ese yo creo que es el y la extorsión yo creo que está muy minusvalorado como delito, pero creo que hace mucho daño en la actividad económica, porque si tú tienes un negocio y apenas sacas y además tú tienes que dedicar parte del dinero. De hecho, leí hace unos días de camioneros en México que ya su jefe les da un dinero exclusivo para pagar sobornos en la carretera, pero no a la policía, sino a delincuentes. Sí. Eso en un programa que hice de narcoguerrillas con un grupo que se llama Borderland Beach, que se dedica al estudio de tal. Hay una evolución del crimen organizado, un pequeño short que tengo aquí en Bellum Artis Actualidad, en el que explicamos eso, cómo se pasa el narcotráfico a todo lo demás.
incluso a cosas que no son llamativamente criminales, ¿no? Como el tráfico del aguacate, ¿no? En México. Es decir, ellos van a todo lo que da dinero, ¿no? Por lo tanto, van picando por distintos sitios, pero siempre tienen que tener algo claro, que ellos son los que mandan en una zona, ¿no? Y eso tienen otros grupos criminales a los que expulsar, pero también a la policía y al Estado. Es decir, si la policía y el Estado les molesta, tienen que expulsarlos de su zona. Eso es. Y eso es el problema de cuando llega ya a ser un Estado fallido, ¿no? La nación. Pues muchas gracias, José Ignacio. Espero que vuelvas aquí a Bellum Artis y sigas mostrándonos cómo la criminalidad, ¿no? Y la geografía del crimen, ¿no? En Twitter estás en un perfil que invito a seguir, que se llama, bueno, lo pongo aquí para que lo vea la gente, SH Geographer. Y también, ya que estamos ya en Twitter buscando a José Ignacio Montero Vieira, buscar Bellum Artis, que también estamos ahí, en Twitter, que me faltan unos poquitos para llegar a 10.000 en Twitter y pasar esa barrera psicológica. Pues muchas gracias a todos. Espero que vuelvas y si quieres decir algo ya como despedida, estamos en diferido, por lo tanto, las preguntas ponerlas en el cajetín y ya os contestaremos. Pues nada, no antes pues agradecerte la posibilidad de estar aquí, de seguir aportando y nada, un poco lo que te decía anteriormente, que creo que nos convendría no solamente prestar más atención a Iberoamérica y a todos los problemas que tienen, sino pues intentar también aportar soluciones, intentar aportar algo, no pasar del asunto. No, yo eso lo tengo claro y para mí, ya sabes que México y sobre todo y toda América Latina, pero especialmente en México, es un país hermano en el que tengo lazos familiares personales y quiero lo mejor, pero a veces lo mejor no es cerrar los ojos y decir que no existe, como acaba de decir, por ejemplo, ya me viene mi amigo AMLO, hoy sale también en este sartén, porque en el sartén de Ecuador hay unas declaraciones de AMLO cuando dicen que los cárteles mexicanos están vinculados al asesinato. Él dice que no hay pruebas, por lo tanto no se puede acusar a ningún mexicano. No están acusando a un mexicano, están acusando a un grupo criminal. Y no es, básicamente, si tú quieres defender a tu país, lo que tienes que hacer es alejarte de esos grupos criminales, no justificarles. Pero bueno, abrazos y ¿cómo es? Abrazos y no balazos. No creo que sea la solución. Y por desgracia, en Ecuador vimos que un país tranquilo, cuando hizo la política de abrazos, se convirtió en uno de los países con mayor tasa de criminalidad. No digo del mundo, porque en África no hay cifras, pero puede que de crimen. Claro, no es lo mismo un homicidio que un asesinato, es decir, hay elementos que diferencian, pero no toda muerte se puede considerar de un crimen. Hay guerras que eliminamos ese factor y puede que a lo mejor América tenga mayor tasa de criminalidad que muchos países africanos. Totalmente. Eso habría que hacer un día una estadística, no de muertes violentas, que no es lo mismo, sino de homicidios y asesinatos. Pues muchas gracias, José Ignacio, y ya si quieres decirles algo como despedida. Pues sí, nada, eso de no mirar para otro lado y sobre todo pues intentar hacer análisis sosegados y no dejarnos llevar aquí por el hooliganismo, pues intentar aportar y ser constructivos. Vale, perfecto, pues pienso lo mismo que tú. Aportar conocimiento y dar nuestra visión y después cada uno tenga la suya y se construya su visión del mundo. Pero por desgracia, lo que nunca se puede hacer es cerrar los ojos, porque te viene el golpe igual, aunque no te des cuenta. La opción del avestruz no es la más correcta. Pues muchas gracias a todos los que creéis en Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica, como una fuente de información. En este caso, os quisimos informar sobre la situación de Ecuador y el crimen. Espero que os haya gustado y si es así, dar a me gusta, dejar un comentario y suscribiros. Aquí en el banner en YouTube aparece todo lo que tenéis que hacer. Si queréis también podéis apoyarnos en los sistemas de micromecenazgo en Patreon, en PayPal o también en el Bizum, que aparece en pantalla y en la descripción de todos los programas. Gracias a todos los mecenas por apoyar incondicionalmente este canal de Bellum Artis Actualidad, pero sobre todo el canal Bellum Artis Historia Militar, ya que es el lugar de encuentro para nosotros, los apasionados de la historia y en este caso también del conocimiento de la actualidad. Gracias a todos y seguiremos en la brecha contando lo que sucede en este mundo tan cambiante. Gracias y hasta la próxima.